En un nuevo video sobre algoritmos en colecciones de Java, vayamos a ver lo que es la búsqueda lineal, que no es más que lo que hacemos cotidianamente cuando tenemos que encontrar un elemento conociendo, claro, un dato específico, por ejemplo, el DNI de una persona, la patente de un automóvil, etcétera, y tenemos a ese supuesto objeto en una lista desordenada de elementos de su mismo tipo, no nos queda otra que, como en la vida misma, buscar uno por uno hasta encontrarlo. Entonces vayamos a ver cómo hacer tal algoritmo utilizando Java sobre, en este caso, un ArrayList, pero veremos que sirve para cualquier colección. Repaso breve antes de comenzar. Tenemos la clase concesionaria que nos permiten modelar objetos de tal tipo que van a tener nombre y una lista de autos modelado con la clase ArrayList, que es siempre la primera colección que uno conoce en Java cuando es principiante. El constructor de concesionaria y métodos que nos permiten agregar autos y saber cuántos autos hay de forma pública. ¿Qué es un auto? Un auto sencillamente es una clase que modela a los mismos teniendo patente, color, kilómetros recorridos, cada uno de ellos instanciado en el constructor. Y en este caso también tenemos algunos getters y sobre todas las cosas un método toString que me permite después imprimir el estado del auto en lugar de su referencia. Esto lo hemos repasado en qué es el toString en Java y ahí tenés la referencia para ir a recordarlo si no lo sabés. Bien, en el main, como siempre, hacemos una prueba sencilla, instanciamos una concesionaria con un nombre ficticio y luego a través de este método agregar auto, agregamos algunos de prueba con algunos datos ficticios para justamente trabajar con algo concreto y poder ver resultados. En este caso, entonces, hecho tal repaso, vayamos a ver cuál es el objetivo de hoy. Esta vez vamos a comenzar al revés, vamos hacia el método main y en este caso vamos a dejar ya preparada una prueba sencilla. El objetivo de hoy es poder buscar un auto por patente, pero ¿por qué por patente? Porque sencillamente queremos siempre que hacemos una búsqueda obtener un solo objeto. En este caso, la única forma de identificar automóviles es mediante una patente, porque puede haber automóviles con el mismo color o automóviles hasta incluso con la misma cantidad de kilómetros recorridos. Por lo tanto, siempre que haya que hacer búsquedas, acostúmbrate siempre a utilizar, digamos, datos de los objetos que permitan identificarlos de forma unívoca, lo que en una base de datos sería una clave primaria, la patente de un auto, el DNI de una persona, el legajo de un empleado, el ID de lo que sea. Básicamente, entonces, vamos a plantear una variable auto, vamos a llamarla a esa variable, te puede llamar como vos quieras, y vamos a pedirle a la concesionaria que nos deje buscar un auto. Claro, estarás viendo que en la clase concesionaria no existe ningún método llamado buscar auto, pero no importa porque a veces me gusta empezar así, planteando cosas que no existen, pero seguro en un rato van a existir. El método buscar auto debería devolverme un auto, mejor dicho, la referencia de un auto que estaríamos guardando para no perder en esa variable a, pero necesita que yo le mande algún dato para poder buscar. En este caso sería una patente. Yo puedo colocar, por ejemplo, la patente BCD234, que a simple vista, porque estamos hardcodeando los datos, estamos viendo que se trataría de este auto. Pero bueno, la idea es que la máquina se dé cuenta y me devuelva esa referencia. Pero tengamos en cuenta que como yo le tengo que mandar un string, también le pude haber devuelto cualquier cosa. Mandado, perdón, cualquier cosa. Entonces esto, como no representa la patente de un auto, no va a dar ningún error porque no deja de ser un string, pero sin embargo debería devolverme una referencia hacia la nada, o sea, un null, una referencia hacia null, y como eso es previsible, entonces hagamos lo siguiente. Si a guarda como referencia un null, es básicamente porque no encontró el automóvil, entonces pongamos un mensaje en la consola diciendo no se encontró. De lo contrario, es porque tiene una referencia válida, se supone a un auto, por ende, vamos a informar que se encontró dos puntos y a continuación concatenamos los datos del auto directamente poniendo la variable a gracias a que luego se va a invocar, gracias al polimorfismo en Java, el método toString. Correcto. Bueno, esto por supuesto no va a andar porque el método buscar auto no está definido en la clase concesionaria, pero enseguida va a existir. Quédate simplemente con que vamos a tener que enviarle una patente para que nos devuelva la referencia de un auto válido según esa patente, de lo contrario devuelve un null. Comenzamos con la definición de este método llamado desde main, por lo tanto es público en la clase concesionaria, devuelve la referencia de un auto, por eso su valor de retorno es auto, se llamará buscar auto y esperará a recibir, una patente de tipo string para lograr efectuar esa búsqueda. Bueno, empecemos por la manera en que generalmente se nos ocurre cuando somos principiantes y luego de a poco lo vamos a ir refinando hasta encontrar una mejor solución. En este caso, uno, como viene viendo el ciclo for each en Java, que hemos visto ya en el video anterior, ahí tenés la sugerencia, está, digamos, muy acostumbrado a usar for each para todo. Entonces la tentación al principio es decir, bueno, recorro toda la lista de automóviles, como estoy haciendo acá, por cada auto
en la colección de autos. En este caso, entonces, lo que tengo que ir haciendo con cada uno seguramente es preguntar con un if si tal auto, le pido su patente y la comparo contra la patente que tenemos ahí. Ojo acá también, otro detalle a tener en cuenta, que es que estamos comparando cadenas y de hecho si usamos el doble igual, el propio NetBeans, ya en este caso, o el Eclipse, el que tenga que ser, seguramente me lance un warning ahí diciendo que estamos intentando comparar strings usando operadores doble igual o distinto. Bien, esto es porque estamos queriendo comparar sus referencias y más bien lo que yo creo que quisimos hacer era comparar cada uno de los caracteres buscando que todos coincidan, ¿verdad? Ese comportamiento está en el método equals de la clase de string. Recordemos auto.getPatente me devuelve un string y por lo tanto a ese string yo le puedo pedir, entre otras cosas, el método equals. El método equals está de dos formas. El equals así a secas, que compara coincidencias absolutas, y el equals ignore case, que es sensible, es mejor dicho no sensible a mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si BCD234 lo pusiéramos con minúsculas, debería darnos una coincidencia también. Por lo tanto, para que sea más flexible, vamos a usar el equals ignore case. Le vamos a pasar como argumento otro string, como dice ahí, another string, que no es más que la patente que nos llegó por parámetro. Y así por cada uno de los autos, hacemos esta pregunta. Se supone por lógica que, como ninguna patente se repite, solamente va a dar este if verdadero una sola vez. Pero ¿qué pasa cuando dé verdadero? ¿Qué hacemos? Bueno, lo ideal sería tener previamente declarada una variable local aquí llamada autoencontrado. Vamos a ser pesimistas y decir que es null al principio hasta demostrar lo contrario, que es haberlo encontrado. Haberlo encontrado es el hecho de que este if de verdadero. Cuando este if de verdadero, autoencontrado cambiará de valor, porque es variable, y ahora será la referencia de esta variable auto, que es la que actualmente estamos teniendo en el for each, la que tenga que ser. Bien, suponiendo que ninguno de estos if de falso, devolveremos, digamos, lo que habíamos dicho como hipótesis inicial, que el auto no se encontraba. Por lo tanto, return auto encontrado, que es la variable que va a tener el resultado que esperábamos. O bien un null, o bien el auto con la patente que logró machear. Bien, vayamos a hacer esta prueba, porque al guardar aquí, se supone que aquí no tenemos que tener ningún error. Ahí está, perfecto. Vamos a empezar siendo optimistas, buscando aquí BCD234. Veamos la consola, a ver qué sale. Y dice, se encontró auto con patente BCD234, color verde, kilómetros recorridos 2000, exactamente el mismo que estábamos viendo aquí. Bueno, probemos ahora a ver esto de el ignore case, BCD con minúsculas. Ahí vemos que vuelve a tener coincidencia. ¿Ven? Si hubiéramos usado solo el equals, no hubiese sido básicamente encontrado. Ahora bien, vamos a copiar esta línea porque seguramente la quiera probar varias veces y poner acá cualquier cosa, literalmente, ¿por qué no? Porque es un string. Y vamos a ver qué pasa cuando yo busco un auto con una patente inexistente. En este caso, devolverá un null, y si devolvió un null, imprimirá, como habíamos previsto, el resultado que es no se encontró. Perfecto. Bueno, esto parece estar funcionando y uno diría, bueno, ya está listo, me puedo ir de este video. Y sin embargo, estamos viendo que esto es muy ineficiente. Ya de movida estamos viendo que el for each itera absolutamente toda la colección de autos. Entonces, si hubiera 500 autos y yo, a pesar de ello, ya lo encontré en la posición 2, si estamos empezando a contar desde cero, como hace Release, ¿para qué seguir entonces iterando por los demás? Esto a simple vista no parece que lo hace. Sin embargo, es muy sencillo comprobarlo poniendo adentro de este for each una cadena que nos muestre, por ejemplo, viendo a el auto, dos puntos, y ahí ponemos la patente del auto que estamos viendo. Sería auto.getPatente. Al hacer eso, volvemos a ejecutar el mismo programa de recién. Vemos que, en primer lugar, pasó por todos los autos sí o sí, que sería el peor caso porque al no encontrarse nunca no le queda otra que pasar por todos. Sin embargo, ¿habrá que pasar por todos cuando yo encuentro o quiero buscar, mejor dicho, al auto BCD234? En este caso, vayamos a ver que lo hizo de todas formas. A pesar de haberlo encontrado en esta posición, por inercia sigue buscando. Por lo tanto, esto nos demuestra que el for each no vale para cualquier algoritmo, sino que en este caso vamos a tener que hacer algo para cortar ese ciclo antes. Lo que no hay que hacer, o mejor dicho, no está para nada bien visto desde el punto de vista académico, yo que trabajo en distintas universidades y facultades, es el hecho de cortar abruptamente este ciclo. Es decir, la mayoría, más de uno me va a decir, bueno, ¿por qué no ponemos aquí un break? Poner un break aquí va a hacer que esto funcione más eficiente, no lo voy a negar, ahí está. Al haber puesto un break, esto corta
También podríamos haber puesto el return aquí directamente con el auto. Sería el mismo efecto. Cortar abruptamente el ciclo de repetición for each y devolver directamente ya el auto que logró encontrar. Bueno, esto no niego que funciona. Sin embargo, está muy mal visto desde el punto de vista académico porque sencillamente estamos primero viendo un código que dice una cosa, pero luego actúa de otra. Es decir, el for each está preparado para recorrer toda la colección de elementos y sin embargo dentro lo estamos manipulando de tal manera que no se comporte según su naturaleza. Por lo tanto, esto va a haber que refactorearlo para que quede un código perdón, más legible y por ende anticipar ya leyendo su cabecera qué es lo que va a hacer y no tener que buscar este break que no está muy bien visto. Por lo tanto, vayamos a ver cómo hacerlo como corresponde. Vayamos a refactorear un poco esto, sencillamente colocando el ciclo que hay que colocar cuando uno espera poder cortar antes de que se llegue al final. En este caso será el ciclo while. Por lo tanto, este for each sencillamente lo voy a cambiar por un while, aprovechando que ya tiene las llaves. Pero bueno, al hacerlo con while voy a tener que hacer muchas cosas que antes estaban implícitas y esta vez las voy a tener que controlar yo. En este caso estamos recorriendo una lista, así que es muy probable que necesitemos un contador para ir pasando por cada elemento de la lista que empieza con el índice en 0. Por lo tanto, esta variable i va a comenzar en 0 y mientras i sea menor que la cantidad de autos, que bueno, puedo reaprovechar a este método canAutos que yo ya tenía que me devuelve el size, ahí está. Mientras i sea menor que la cantidad de autos, y bueno, no me tengo que olvidar del i++. En este caso podemos poner el i++ en un else o simplemente ponerlo siempre. Es un pasito más a lo sumo si no ponemos el else, pero funciona. Ahí está. Sin embargo, si lo dejamos así por ahora, bueno, la variable auto ahora me está dando error, pero es muy fácil volver a obtenerla, sencillamente poniendo aquí la declaración de auto es igual a, en este caso vamos a pedirse la lista, this.autos.dame auto en la posición i, en este caso, ¿no? Ahí está, muy fácil entonces volver a tener el auto como lo teníamos y seguir trabajando con tal variable. Bien, sacamos el break, pero sin embargo, a pesar de que usemos un while, tenemos que tener claro que esto se comporta igual que un for, ¿no? I igual a 0, mientras i sea menor que canautos, y más, indefectiblemente va a volver a hacer toda la recorrida que hacía antes, lo vamos a demostrar enseguida, y vemos que pasa por todos los autos a pesar de haber encontrado el BSD 234. Bien, eso porque al while le está faltando una segunda condición que es justamente la que no podemos poner en un for each y poner en un for queda bastante raro, ¿no? Entonces se tienen que cumplir dos condiciones para que yo me mantenga dentro de este ciclo. Que la i sea menor que la cantidad de autos para no excederme y además también que el auto encontrado siga siendo null. Es decir, el auto encontrado es igual a null. Ojo aquí con la diferencia entre este igual y este doble igual. Aquí estamos asignando null a auto encontrado. Y mientras auto encontrado sea null, comparación, verdadero o falso, entonces seguiremos con la búsqueda. La única forma de cortar este ciclo entonces es o bien no tener más autos porque la i ha avanzado de tal manera que ya recorrimos a todos, o haber encontrado un auto que haga que esto que preguntamos que sea igual a null de falso y por ende corte el ciclo while y devuelva lo que tenga que devolver. Vayamos a comprobar entonces nuevamente este algoritmo y veamos que sigue encontrando el auto, pero esta vez no viendo a todos los que le siguen al encontrado. En este caso, la única forma de que pase por todos es indefectiblemente si yo estoy buscando un auto cuya patente no existe o por ahí justo era el último. Digamos, esto cortará cuando tenga que cortar. En este caso, si no lo encuentra es el peor caso porque tiene que pasar por todos, pero si ya lo encontró en la posición que sea, corta en esa posición que sea. Ahí lo estamos comprobando, funciona perfectamente y en este caso utilizamos un ciclo que tan solo por ver cuáles son sus condiciones ya en la cabecera, nos podemos dar cuenta de que es una búsqueda, de que no es un ciclo que va a iterar y va a pasar por todos los autos porque ya tiene una segunda condición que es bastante descriptible y yo no tengo que buscarla ahí por un if, si hay un break, etcétera, etcétera. Bien, esto si bien funciona, se puede refinar aún más porque hay una pregunta que podemos entonces evitar hacer siempre por cada ciclo, ponerla en el while y hacer esto un poquito también más eficiente. Así que vayamos a ver cómo refinar un poquito este algoritmo. Bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo un poco más eficiente todavía, porque en este caso, por cada ciclo estamos haciendo una, dos y tres evaluaciones en cuanto a preguntas de verdadero o falso. Y bien podríamos, por ejemplo, esta ahorrárnosla y no hacerla siempre dentro del while, lo que va a permitir que sea un poquito más eficiente. ¿Cómo lo logramos? Bueno, sencillamente lo que deberíamos hacer es tomar esta pregunta si la patente del auto es sencillamente igual a la patente que me llegó por parámetro y colocarla aquí, digamos, arriba, en lugar de este auto encontrado igual a null, colocamos esto, negándolo, claro, porque es un ciclo de permanencia, ¿no?
lo tenemos que negar entonces con el no adelante, con este símbolo de exclamación que es el no en Java. Y claro, la variable auto ya no existe, pero bien podemos reemplazarla por la obtención del auto en la posición que corresponde de i. En este caso copiamos esto, lo pegamos aquí y ya lo tenemos. Por lo tanto, fíjense cómo lo único que nos haría falta tener dentro del while, sacando ese println que era solo de testing, vamos a entonces ver que solamente necesitamos avanzar el ciclo. ¿Qué explicación tiene esto? Sencillamente, pues una línea un poco larga tal vez de mirar, que el ciclo, digamos, lo único que tiene que hacer es avanzar la i, mientras esta sea menor que la cantidad de autos, y mientras el auto en la posición i en ese momento no sea igual a la patente, recordemos que el no acá adelante es importante, mientras el auto, digamos, en esa posición no tenga la misma patente que nosotros estábamos recibiendo por parámetro. En ese caso, entonces, fíjense que es un ciclo que va a hacer las cosas más rápido porque su única función es avanzar el ciclo de la i, pero sin embargo ahora, ¿cómo sabemos si el auto encontrado es distinto de nulo o no, si lo encontró o no lo encontró? Bueno, en ese caso tenemos que hacer una pregunta, pero ese if, en lugar de ponerlo dentro del ciclo, que hace que se repita varias veces, lo haremos una sola vez. Y acá la pregunta es, digamos, la siguiente. ¿Por qué el ciclo ha terminado? Es un while que depende de dos condiciones, entonces acá no podemos decir por qué de las dos terminó, no nos queda otra que preguntar. Usando puramente la lógica, vamos a decir que si hacemos esta pregunta de vuelta y nos da verdadero, es porque el auto se ha encontrado. ¿Cómo pensé esto? Y es muy fácil. Si nosotros avanzamos la i por cada ciclo, mientras el auto con la patente que buscábamos, digamos, no coincida con el que está ahora en la lista, y esa i después del ciclo quedó menor, quiere decir que cortó justamente porque encontró un auto. Si esta i no hubiese sido menor acá en autos, es porque cortó el ciclo gracias a que ninguna coincidió y llegó hasta el final. Entonces, sencillamente, si la i se mantiene por debajo de canautos luego de este ciclo, es porque por lógica el que dio falso fue este, y eso significa que encontró un auto por patente. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, muy fácil. Auto encontrado es igual a el auto en la posición i que haya quedado la i en ese momento. Es decir, de esta forma. Vayamos a comprobar si esto funciona. Debería funcionar exactamente igual que antes. Lo comprobamos. Y ahí está. Se encontró el auto con patente BCD 234. No me está mostrando los autos por los que pasó porque lo estamos haciendo lo más eficiente posible. Pero justamente estamos demostrando que funciona igual que antes. Hacemos la prueba de no encontrar nada. Y ahí vemos que devuelve un null. No se encontró, claro, porque como todos estos dieron falso, tuvo que haber cortado porque i es menor que canautos falso. Y acá, como vuelve a dar falso, esto no se hace y por ende devolvió el null que era como hipótesis inicial. Así que el algoritmo está funcionando. Si querés ya podés terminar aquí el video porque esto ya funciona, pero me gustaría refinarlo aún más y hacerlo más reutilizable porque acá, a diferencia de antes usando for each, tenemos que volver a hablar con métodos propios de lo que es la clase ArrayList, como el getI, y bueno, canautos en este caso tiene el size dentro, pero sobre todas las cosas este es el método que no es común y universal para todas las colecciones. Por lo tanto, si te interesa, te voy a mostrar una manera de tener este mismo algoritmo y que sirva para cualquier colección iterable en Java. Para terminar, vamos a demostrar qué fácil sería romper este algoritmo que estábamos haciendo con un simple cambio de colección. Es decir, mientras trabajemos con listas no hay ningún problema. Ahora, si trabajo con una colección de tipo hash set, que no viene al caso ahora saber cómo se maneja por dentro, sencillamente es una colección que viene con Java en el paquete util. Pero ahora veamos que funciona el agregar, funciona el size, pero no funciona el hecho de obtener elementos indexados por un entero, porque no se manejan así lo que son los conjuntos, por lo menos definidos en la clase hashSet. Por lo tanto, nuestro algoritmo de búsqueda que antes funcionaba ya no funciona porque, claro, estaba atado para que la colección sea de tipo lista. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque de todas formas mi algoritmo tendría que hacer lo mismo, pasar elemento por elemento, ya que no hay ningún orden establecido, y preguntarle a cada uno su patente y obtener el que tenga que obtener y no continuar. Bueno, en ese caso tenemos que plantear un método más universal de iterar elementos. Y el método más universal para iterar elementos es usar un iterador, que ya ampliaremos. Justamente es un patrón de diseño en la programación orientada a objetos, ya lo ampliaremos, pero ahora vamos a hacerlo más pragmático y que funcione de primera. Vamos a volver a dejar ArrayList como estaba para que veas que esto funciona con ArrayList ante todo. Vamos a venir aquí entonces a plantear una variable de tipo iterator. Y como es una clase genérica, también hay que ponerle ahí el tipo de dato. En este caso vamos a iterar autos. Por eso mi iterator será iterator auto. Le voy a poner un nombre a esa variable, it.
¿sí? Y el iterator, ¿de dónde lo saco, básicamente? ¿Qué asigno a esa variable? Bueno, se lo pido a la colección que yo quiero iterar. En este caso, thisAutos, por ser una colección iterable, ¿sí? Tanto ArrayList como HashSet son colecciones iterables en Java, la gran mayoría lo son, igual eso está documentado y hay que buscarlo. Retorna un iterador, el ArrayList, perfectamente, que yo me voy a guardar en esa variable. Claro, iterator es una clase, una interfaz en realidad que hay que importar. Está en el paquete util también, ahí lo importé, está a la par de ArrayList, perfecto. Y ahora me manejo con el iterador, ya no hablo más con la colección de autos, solo le hablé para pedirle el iterador. Y de ahora en más me manejo con el iterador, que responde a dos grandes métodos que son los que yo necesito para iterar. En primer lugar, el método hasNext, como dice aquí, devuelve true si la iteración tiene más elementos, que es exactamente lo que yo necesito. Mientras tenga más elementos, básicamente me voy a mantener dentro del ciclo. Otra forma que necesito es de obtener un auto en la colección sin pasar por ella, y eso también me lo sabe hacer el iterador con el método next. Vayamos a ver primero cómo acomodar esto. Necesitamos tal vez esto, me lo voy a copiar porque lo voy a necesitar enseguida, lo voy a dejar acá comentado. Acá lo que vamos a volver a tener es auto encontrado igual a null, como estábamos haciendo antes. Ahí está. Bien, mientras el auto encontrado sea null, tomamos una variable temporal, si se quiere, auto A, guardamos el auto actual. El auto actual lo obtenemos mediante el iterador y a través del método next, que justamente dice la documentación que devuelve el próximo elemento en la iteración. En este caso, entonces, colocamos next, obtenemos el auto en tal posición y lo de antes, ¿no? Hacemos la pregunta. If. Y la pregunta era si, esta vez reemplazando este autogetty por A. A, que es el auto actual, que lo tuvimos con el iterador. A.dame patente, igual, ignorando, digamos, las mayúsculas y minúsculas a las patentes, que llegó por parámetro. Si es igual, entonces el auto encontrado deja de ser null y pasa a referenciar a la variable A. De esta forma. El I más ya no tiene sentido. Y esta pregunta al final tampoco tiene sentido. Y así quedó nuestro algoritmo, básicamente. Muy parecido a como lo hacíamos antes de esta refactorización de sacar el if de adentro del while. Pero fíjense, nuevamente insisto, en que ahora estamos manejándonos con el iterador, que es mucho más universal. Vamos a comprobar que esto funciona igual que antes. Encontró el auto por patente BCD234. Y en caso de que no lo encuentre, vamos a comprobar que también va a lograr indicarme que no se encontró. Perfecto, sigue andando igual que antes en ese sentido. Pero ahora comprobamos que si bien es muy improbable que esto te suceda cuando sos principiante y estás en tus primeros años de programación en Java, puede llegar a ocurrir en la vida real. Es decir, tener otra colección que no sea ArrayList, por ejemplo HashSet, insisto con ella. ¿Sí? Y ahora entonces, fíjense, porque por haber cambiado HashSet, ahora no tengo ningún tipo de problemas en la compilación de este método porque el HashSet también sabe devolver un iterador. Y entonces me manejo con el iterador. Tampoco sé muy bien cómo se manejan los HashSet por dentro, qué métodos tienen, pero yo lo veo más universal. Mientras haya un siguiente, dame el siguiente. Vamos a comprobar que mediante un HashSet logro también encontrar un auto. Internamente se está manejando de una forma muy distinta a la ArrayList, pero sin embargo mi método es mucho más declarativo en cuanto a qué hace, pero no cómo lo hace, porque eso es problema de la colección y yo me manejo con el iterador. Si esto todavía no te cuadra, es porque seguramente falten conceptos como generics, como herencia y polimorfismo, como hablar con otras colecciones y tener un poco más de base de lo que son estructuras de datos y algoritmos. Pero bueno, esto quería dejarlo ya que estamos con este video para mostrarles una forma de buscar linealmente en una colección lo más universal y reutilizable posible. Y si no, siempre se puede volver para atrás y trabajar con el algoritmo que vimos antes, que está muy atado a que la colección sea de tipo lista. Vos sabrás qué hacer, pero esto es básicamente cómo buscar linealmente en cualquier colección. Si te gustó este video, como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.